Los bonos soberanos en dólares siguen avanzando en un marco de mejores expectativas y el riesgo país se aleja de los máximos de corto plazo. El índice retrocede de esta manera unas 50 unidades en la semana para finalizar cerca de los 1.340 puntos. Nuevamente, los bonos de ley Nueva York fueron los de mejor performance, cerraron la semana con una suba del 4% en promedio, ampliando el diferencial según ley luego de que los de legislación local avancen únicamente un 3,4%. Los rendimientos de los títulos de ley extranjera de esta manera promedian el 14,9%, mientras que los de legislación argentina alcanzan el 15,8% en promedio. En esta coyuntura, el foco lo mantenemos en las negociaciones con el FMI, donde la atención se centra en el tipo de acuerdo y en las condiciones que se exijan desde el organismo. Por otro lado, en cuanto a datos económicos, la inflación de octubre publicada por el INDEC fue del 3,8%, siendo la mayor variación mensual registrada en lo que va del año. Las razones tuvieron que ver con la atenuación del aislamiento social obligatorio y la mayor movilidad económica. A su vez, los efectos del mayor ritmo de devaluación en torno al 3,2% y el traspaso de la aceleración de la emisión monetaria a los precios. Así, la inflación sumó un alza del 26,9% en 10 meses y el 37,2% en los últimos 12 meses. La aceleración no sorprendió y esperamos que siga su ritmo ascendente hacia el 4% promedio mensual en el primer trimestre del 2021. Este dato del INDEC ayudó a que los bonos SER sigan recuperando terreno. Dentro de la parte corta de la curva, observamos subas del 0,8% en la semana, mientras que en la parte media y larga los avances fueron del 4 y 7,8% respectivamente. De esta forma, las tires reales de los títulos pasaron a promediar el 5%, luego del 9% de finales de octubre. En cuanto al plano de la renta variable, el índice Merval cerró una nueva semana con mayor optimismo. Las cotizaciones de las empresas argentinas vieron mayoría de alzas en medio de una semana donde muchas empresas presentaron los resultados del tercer trimestre. De esta forma, el Merval cerró con un alza del 3% en la semana, donde los mejores papeles fueron para YPF con una suba del 18%, para Cablevisión con una suba del 9,9%, para Banco Macro con un 7,3% y para Banco Francés con un 7,2%. Del otro lado, de los perdedores fueron menos, entre los cuales encontramos a Ternium, Cresud y Transener, con correcciones de entre un 3 y 4% en promedio. En el mismo sentido, el Merval medido en dólares SL cerró en torno a los 336 puntos con un alza del 5,7% semanal. En este contexto, la volatilidad a 10 días en las primeras 2 semanas de noviembre viene siendo la mayor que el promedio de los últimos meses. Calculando el promedio diario de cada mes, noviembre vino siendo la de volatilidad más alta desde julio con un 53%. Julio registró un 62%, mientras que el mes más volátil del año fue claramente marzo con un promedio de 153%. Por otro lado, entre las empresas que presentaron resultados podemos nombrar como positivos a Ternium Loma Negra, Pampa Energía y TGS. Ternium, por nombrar un ejemplo, presentó ganancias de $173 millones con un crecimiento de 296% trimestral y 55% interanual. Por otro lado, entre las empresas que no reflejaron buenos resultados fueron Telecom y YPF. Telecom se destaca por la pérdida de 3.360 millones de pesos en el tercer trimestre. YPF también se volvió a destacar entre las más castigadas por la pandemia, con pérdidas de $482 millones. En lo cambiario, la segunda semana de noviembre terminó muy negativa para el Banco Central. La autoridad monetaria retomó la venta de divisas en 4 de los últimos 5 días hábiles para sostener el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Puntualmente se desprendió de unos $109 millones esta semana a un ritmo promedio diario de 22 millones. Lo que con las compras realizadas en la semana anterior, el saldo neto negativo se reduce a $45 millones en lo que va del mes. En este marco, el dólar mayorista sumó 65 centavos en la semana para ubicarse este viernes en torno a los 79,73. En el mes, el billete avanzó 0,98%. Al mismo tiempo, los tipos de cambios implícitos siguieron la dinámica de ruedas anteriores, se mantienen al alza durante el día para corregir a la baja en la última hora de cada rueda. De esta manera, el contado y el MEP apenas aumentaron en la semana, cerrando cerca de 146 y 142 pesos respectivamente. En sentido contrario, el dólar informal saltó cerca de 15 pesos con respecto al viernes pasado y cerró cerca de los 172. En el plano internacional, los mercados se movieron al ritmo de las noticias del coronavirus. Comenzamos el lunes con un salto de los principales índices debido a los resultados positivos en estudios avanzados de diferentes vacunas. El producto que desarrolla Pfizer presentó niveles de eficacia por encima del 90% para prevenir la enfermedad, y esto trajo un optimismo generalizado entre los inversores. De todas formas, no dejamos de ver por momentos alguna desaceleración de dicha tendencia ante los nuevos casos que siguen avanzando y obligan a imponer nuevas restricciones. Al mismo tiempo, los mercados se mantuvieron atentos a las palabras de Powell, entendiendo que el enfoque monetario en el nuevo escenario político de Estados Unidos es clave con un acuerdo fiscal que puede retrasarse todavía más.
En este sentido, el Dow Jones terminó la semana con una recuperación cerca del 3,7% con respecto al viernes anterior, mientras que el S&P llegaba al viernes con una suba semanal del 1,7%. El Nasdaq, en cambio, retrocedía 1,6%. De esta manera observamos una clara rotación al sector más golpeado por la pandemia, como el energético o asociados al consumo cíclico, tras las noticias de la vacuna. De hecho, si analizamos el S&P por sector, el tecnológico y el de consumo discrecional retroceden cerca del 0,9 y 1,8% en la semana, mientras que el sector energético saltó un 16%, seguido del financiero y del industrial con un 8 y 5% respectivamente. Con respecto a la agenda económica, desde que las solicitudes de subsidios semanales por desempleo rompieron con el piso de 800.000 en la semana del 15 de octubre, la tendencia se consolidó a la baja. En este contexto, en la semana del 5 de noviembre, las peticiones iniciales de desempleo cayeron en 48.000 solicitudes, ubicándose en 709.000 solicitudes esta semana. La cifra se encuentra muy por debajo de lo que estimaba el mercado, en torno a los 735.000, y se condice con el optimismo que generan los avances en las vacunas contra el COVID-19, que mejoraron las perspectivas de recuperación a mediano plazo. En este contexto, el mercado laboral estadounidense muestra algunas señales positivas, aunque un estímulo fiscal podría ser determinante para la recuperación sostenida. Para la semana que viene en lo local nos mantenemos atentos, como ya mencionamos, a las negociaciones con el FMI y el tipo de acuerdo que se pueda llegar a alcanzar para cambiar las expectativas del mercado. Por otro lado, en cuanto a datos económicos, comenzamos con la publicación del índice de utilización de capacidad instalada de septiembre. En el frente internacional se publica la producción industrial mensual de octubre, el cual se espera que crezca 1% luego de caer 0,6% en octubre. Además, nos mantenemos también, como todas las semanas, en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.